Voces que forman parte de la noticia. Hace un par de días leí un tuit muy interesante que quería analizarlo con su autor. Ya no es tuit. Ahora es un ex. Un ex. Sí, yo vi en X, vi un exit de un abogado muy respetable de la ciudad de Guayaquil, amigo personal, fue mi ex abogado, pero que más que todo hablaba y apuesta a un candidato, pero quiero entender más allá de lo que dijo en su exit, ¿a qué se refería con todo esto? ¿Lo puedo leer, señor Córdoba, para contextualizar? Por favor. A mí me disgustó en verdad, me defraudó el video de Jan Topic y del señor Freire en que fumaban. Soy conservador y mi voto desde el día 1 fue por el señor Topic. Han pasado 2 semanas y no encuentro mejor candidato para el momento actual del país. Votaré por Topic. Espero entienda que al ser candidato a la presidencia se debe ser ejemplo para los ecuatorianos y en especial para los jóvenes. Que su equipo de campaña lo asesore mejor. Recuperó el voto que perdió hace 2 semanas. Sigue siendo el único que dice lo que los ecuatorianos queremos escuchar. Abogado Fernando Rosero, buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Primero, muy buenos días, Ronald. Muy buenos días, Guillermo. Un gusto y un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Fernando, ¿qué es lo que le está diciendo a usted el candidato Topic que lo hace público? Bueno, la realidad es que como ecuatoriano uno tiene que tomar una postura entendiendo que esta elección es una elección atípica, una elección excepcional, dice la Constitución, porque va a durar un presidente ni 16 meses, contando los meses y los días de la posesión en Carlos Delete. Entonces no podemos hablar de un proyecto a largo plazo, sino que tenemos que hablar de un proyecto para la culminación del mandato por el cual fue elegido el actual presidente Guillermo Lasso, quien renunció, como sabemos, aplicó la muerte cruzada. Entonces, en este espectro, ¿no?, en esta dimensión, no podemos dar un voto o convencernos por proyectos tal vez a largo plazo, como reformas económicas, como reformas laborales, porque van a ser muy difíciles de implementar. Además que la realidad actual del Ecuador es una realidad de delincuencia y de anarquía. Estamos en unos niveles y actualmente me despierto con la terrible noticia de que Ecuador es ya el país más violento de la región latinoamericana. Es decir, hemos caído a lo más violento cuando el país hasta hace 10 años atrás era una isla de paz, en números, ¿no? En números. Pero esto no es por los últimos gobiernos, esto es por la pésima política que se han ido implementando en los últimos 15 años que nos ha reventado ahora a todos en la cara. Pero viendo soluciones, tenemos que escoger a una persona que tenga la voluntad, el coraje, la valentía y sobre todo las ganas de combatir la delincuencia en territorio. Es decir, no en un escritorio, no de Carondelet, no con discursos bonitos, no hablando de medidas parches, no hablando de estados de sección, no hablando de que vamos a votar a la policía, no hablando. Más claro, no queremos que ya se hable, queremos que se actúe. Y en esa línea, el único que yo he visto a lo largo de esta campaña, corta campaña, que ha dicho lo que al menos este elector quiere escuchar, y realmente lo veo con la decisión de afrontar, es efectivamente el candidato Jan Topic. Me parece que es la persona idónea para estos 16 meses de gobierno, entendiendo la excepcionalidad del mismo, el corto periodo, y que necesitamos acción en este momento en territorio. Y se lo ve decidido y con las ganas de hacerlo. Entonces, sí, efectivamente, hace 2 semanas hubo una subida en una entrevista que me pareció desacertada, porque no hay que aceptar todas las entrevistas. Un candidato tiene que tener un equipo de campaña que le asesore y le diga en dónde sí y en dónde no, porque a veces las entrevistas vienen con trampa, o se busca que el candidato caiga un error, y efectivamente me parece que la inexperiencia pagó piso, ¿no? Y estuvo ahí otro candidato que yo respeto mucho, y le he seguido la trayectoria política, me parece muy respetable, Carlos Freire, y el candidato Topic, y fue el de conocimiento todo lo que sucedió, pues, ¿no?, en esa entrevista, y yo, al menos yo me considero un voto conservador, siempre he votado por una tendencia conservadora, eso no me representó y me enojé, me sentí disgustado, desilusionado, como muchas personas también lo manifestaron en redes sociales. Veo que luego ha pedido disculpas, entiendo que uno puede cometer un error en campaña, ¿no? Es un error que se lo puede justificar tal vez por la inexperiencia, por la falta de asesoría, pero de todas formas sigue siendo el único candidato hasta el día de hoy
que hable y dice lo que los ecuatorianos queremos escuchar. A mí, realmente, a mí, como profesional, como abogado, como ecuatoriano, me tiene totalmente partida el alma ver cómo están yéndose el país, no tan solo las personas de bajos o medianos recursos, sino también las personas de altos recursos. Nos estamos desangrando porque la gente no quiere vivir en Ecuador. Estamos saliendo y estamos dejando abandonado nuestro país a la buena de Dios, a que se la tome la delincuencia. Y cuando encontramos gente buena, que yo considero que tienen buenos principios, y no me refiero únicamente al candidato Topic, sino también al mismo alcalde de Guayaquil actual, o por ejemplo a los nuevos candidatos, al candidato Novoa, al candidato Herba, a esta nueva generación que quieren dejar a un lado la comodidad y meterse a pelear por un Ecuador mejor. Yo creo que hay que apoyarlos, yo creo que realmente hay que entenderlos y identificarse con el que más a uno le pueda llegar por su discurso. Abogado, llega el que me habla de seguridad. Abogado, son las 9 de la mañana con 12 minutos. Gracias por estar aquí en los micrófonos de Se Amaneció. Ronald Córdoba lo saluda. Abogado, de pronto, a ver, le voy a dar también mi opinión, respeto, es muy respetable la suya. ¿No será que no solo el país necesita saber lo que quiere, o sea, lo que quiere escuchar, sino cómo se lo va a hacer? Le digo esto porque también estuve con otro candidato, como le conversaba a nuestro entrevistado anterior, y me sabía explicar que no es salir a coger, meterlos presos, matarlos y todo ese tipo de cosas, porque estas alas delictivas grandes, internacionales, se subdividen y el problema va a crecer más. Lo importante es destruirlos poco a poco, es decir, minar la salida de drogas, minar la entrega de armas, minar la frontera, para poco a poco irlos destruyendo, porque la postura del candidato Topic es radical. En cambio la otra creo que la escuché más conservadora y más razonable. Bueno, en ese punto yo sí te quiero decir que, por ejemplo, veamos a Lasso. Lasso es una persona de escritorio, no una persona de territorio. Creo que Lasso tal vez en otro momento histórico del país hubiera sido un mejor presidente, o a lo que realmente nos deja con la impresión nefasta a todos los ecuatorianos. Pero yo sí pienso, yo creo que es el momento de cuadros que tengan la capacidad y la valentía de salir a hacer territorio, evidentemente con planes de combatir a la delincuencia, pero no pienso que sea un buen mensaje dejar abandonada a la gente, como por ejemplo en Esmeraldas, porque si tú vas, Ronald, a Esmeraldas, me ha tocado ir, realmente no hemos hablado de esa realidad, no se habla mucho, pero es para llorar lo que pasa en Esmeraldas, gente abandonada a la buena de Dios, ¿no? Lo que pasó ayer en el centro de Guayaquil, lo que pasó anteayer en el Malecón. Entonces yo ya estoy cansado de los políticos de escritorio que nos hablan bonito y que no van a donde las papas queman. Yo sí quiero ver, y en eso sí felicité en su momento al gobernador Tabaqui, cuando comenzó, fue a territorio, y cuando las bandas organizadas, cuando estos delincuentes vean a un presidente que tiene pantalones y que no les va a temblar meterse ahí donde se encuentran ellos, vamos a ver, ahí sí hay respeto a la ley. Y hay algo que yo quiero decir, y lo tengo que decir claro, el próximo presidente tiene que estar con la voluntad de tener la Constitución e ir por el filo de la Constitución, porque hay que tomar decisiones que van a ser muy debatidas, y a la vez tal vez a mucha gente no les guste, pero que son necesarias, porque como están las cosas, necesitamos a una persona que esté dispuesta a jugarse la piel por el país, que sepa que se mete, porque te vas a meter contra los grandes narcotraficantes, contra las grandes mafias, y yo ya no creo en los políticos de escritorio, al menos particularmente yo, mi querido Ronald. Yo ya no quiero votar por alguien que desde Carondelet diga esto sí, esto no, vamos a comprar esto, vamos a hacer lo otro estado. Yo quiero a uno que se vaya a meter ahí a Esmeraldas, allá a Chole, ahí en Ventanas, aquí en Sociovivienda, que haga territorio y que los delincuentes sepan que tenemos un presidente con pantalones y que no somos unos cobardes y que podemos enfrentarlos en su territorio, en lo que ellos consideran su territorio, porque sí tenemos respuesta y porque tenemos también una estructura de Estado que va a darle cara al fin y enfrentar por fin a estas bandas delincuenciales. Eso al menos es lo que yo quiero, eso es lo que me mueve a mí.
Después de 50 años, quiero un presidente en territorio. Ya no quiero un excelente presidente con una excelente ropa viajando en Europa en aviones de primera clase. No, quiero uno metido ahí y que dé la cara por los 13, 17 millones de ecuatorianos que realmente tenemos, con tantos afuera también, y hasta se pierde la cuenta. Ya no sabemos ni cuántos ecuatorianos existen. También se va viviendo aquellos. Tantos ecuatorianos regados en el mundo, un éxodo masivo, 25.000 ecuatorianos pasando la frontera Panamá-Colombia, tan solo en el primer semestre. Estamos desangrándonos, hermanos, estamos realmente llegando a un punto en el cual no va a haber retorno. Entonces yo ya no creo en esos políticos, realmente lo discuto. Yo, por ejemplo, y soy muy franco, me conoce Guillermo, yo nunca he votado por los cristianos, no me he votado por las 6, pero yo aquí ya no voy a votar por 6, por 5, por 25, por 35, por 45, yo voy a votar por el candidato que a mí más me representa en este momento histórico del país. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Queremos agradecerle muchísimo al abogado Fernando Rosero Rode, magíster en Derecho Constitucional y de Familia. Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Agradezco, muchas gracias Guillermo y Ronald, y también a la señorita. Muchas gracias por escucharme y darme la oportunidad de expresar. Era el abogado Fernando Rosero Rode sobre un tuit que me interesó muchísimo la semana anterior, donde hablaba de por qué él había llegado a la conclusión de su voto. Son exactamente las 9 de la mañana con 18 minutos.